Hola, buenas tardes. Soy Ana Caterina Carvajal Montejo, estudiante de la especialización de Derecho Administrativo en la modalidad virtual de la Universidad del Rosario. En este caso, me corresponde realizar un análisis frente a una sentencia. Ahora bien, se va a discutir o se va a evidenciar la viabilidad o la vulneración de los principios del derecho laboral frente al vacío de una norma, es decir, frente a la no disposición especial por parte del Congreso de la República respecto a la elección de los contralores municipales. Es decir, no hay una regulación, o en ese entonces no había una regulación frente a esta materia. Ahora bien, la demanda que pues se estudia en este caso se basa en que no se respetó las reglas establecidas en la convocatoria pública para la elección del Contralor Municipal, por lo cual solicita que se declare la nulidad del acto administrativo em, que designa al señor Armando Buenahora como Contralor de Florida Blanca. Y por consiguiente, se requiere al Consejo de Florida Blanca realizar nuevamente la elección del Contralor del municipio, de acuerdo a la lista de elegibles presentada. Ahora bien, como hechos, tenemos de que la mesa directiva del Consejo Municipal de Florida Blanca realizó convocatorias a los ciudadanos para que participaran en el proceso de selección y elección para el proveer el cargo del Contralor de Florida Blanca. Que la ley 1551 del 2012 en su artículo 170 y el decreto 2485 del 2014 se aplicaba por analogía el proceso de selección de los contralores municipales de acuerdo al concurso de méritos. Entonces, esto fue de acuerdo a un concepto que manifestó el Consejo de Estado. Frente a estas premisas, se realizó el proceso de inscripción de manera normal, se acreditaron y se cumplieron con los requisitos para desempeñar el cargo, se realizaron las pruebas respectivas de competencia, de conocimientos, se realizaron entrevistas para sustentar el programa de gestión y pues la respectiva valoración de los antecedentes académicos y la experiencia laboral, obteniendo como resultados en la lista de elegibles de mayor a menor el señor Ornata con el 30%, el señor Bernate con el 82,44% y el señor Buenahora con el 79,97%, quien a su vez el Consejo Municipal de Florida Blanca escogió y bueno, sometió a votación de quién iba a ser el Contralor Municipal, quien quedó con 7 votos a favor, el señor Buenahora, el señor Bernate con 4 votos a favor y ninguno a favor del señor Ornata. Ahora bien, frente al ATCO, el fallo de primera instancia niega las pretensiones de la demandante frente a que se cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 126 y 271 de la Constitución y que de acuerdo a la ley permite la facultad de los consejos municipales de hacer esta elección, se podría decir de manera discrecional, ya que no son unas pruebas de carácter eliminatorio, sino más bien clasificatorio. Entonces, estas pruebas no se harían o no se hacen con base al mérito. Ahora bien, como tal, el caso no establece un problema jurídico, pero sí pude establecer en esta situación 2 problemas jurídicos. Primero, se abordará si la convocatoria no tuvo en cuenta los principios del derecho laboral en el sistema jurídico colombiano, que haya vulnerado el derecho al trabajo de los ciudadanos en igualdad de condiciones o en igualdad de oportunidades por no respetar las reglas establecidas en las convocatorias públicas. Y también el otro problema jurídico que evidencio es si es correcto abordar la analogía por el demandante con base a lo que había establecido el Consejo de Estado frente a la aplicación de la Ley 1551 del 2012 y el Decreto 2485 del 2014 para la convocatoria de las Contralorías Municipales frente ¿qué? Frente a que se tenía esa premisa de que las elecciones iban a ser o están sometidas como las elecciones del personero, como tal, por una meritocracia, por un concurso público. Ahora bien, considero acertado el fallo de primera instancia, toda vez que pues aborda los conceptos del artículo 216 y 271 de la Constitución. Esta convocatoria se hizo de acuerdo al principio de legalidad,
de acuerdo al principio de legalidad, lo que establece pues la norma y que esto se pudo hacer de acuerdo a la discrecionalidad del Consejo Municipal de elegir al contralor. Si bien es cierto, la discusión es frente al vacío legal que presuntamente se presentaba, estos hechos se sitúan en el año 2020, en el cual para esa fecha ya existía, al parecer, una regulación que no se podría solamente centrar en a la analogía de la Ley 1551 del 2012 y el Decreto 2485 del 2014. Por eso es que en este primer fallo, a pesar de que la decisión fue acertada, el que como tal el juzgado se quedó corto al no intervenir abordando los aspectos establecidos en la ley 1904 del 2018 y la resolución emitida por el Congreso de la República, que fue la 078 del 2019, la cual dispone pues que no hay una meritocracia para ocupar el cargo, sino una serie de requisitos y procedimientos de carácter clasificatorios posterior para la elección discrecional por parte del Consejo Municipal. Frente a lo establecido en el concepto de noviembre del 2015 del Consejo de Estado respecto a la analogía que se puede aplicar, ellos indicaron que había una salvedad de que si bien es cierto se podría aplicar la analogía de la elección de los personeros. Sin embargo, esta elección de los contralores municipales no habría un orden de prelación en la lista de elegibles, pero que hasta tanto el Congreso regulara la materia, pues podrían aplicar la analogía para este tipo de cargos de contralor municipal. En ningún momento el consejo indicó que tenía que ser mediante un concurso público de meritocracia, de que iba a ganar el que tuviera el mejor puntaje, el que pasara las pruebas, no. Sí podría seguirse esos lineamientos, pero no podría como tal tener la discreción de que la persona que tuviera el mayor puntaje fuera el que se le adjudicara ese cargo de contralor municipal. Ahora bien, considero que si bien es cierto, el aplicar los principios del derecho laboral frente a un vacío de la norma, como lo hizo en este caso el Consejo de Estado, que a mi parecer aplicó el principio de favorabilidad en relación a la inexistencia en ese entonces de la regulación frente a las convocatorias realizadas por los consejos municipales. Sin embargo, al parecer hubo una malinterpretación por parte del demandante, como teniendo absoluta la interpretación no lógica, eh, tratando de que el concurso se debía establecer puro y llanamente por, en una convocatoria pública que generalmente se realiza por temas de meritocracia. Y aún así, sin desconociendo o ignorando que para la fecha ya existía la vigencia de la ley 1904 del 2018, pues que llenaba el vacío legal sobre mientras existiera la regulación respecto a la elección del Contralor Municipal. Y pues de acuerdo a la resolución 078 del 2019, la Contraloría cuenta con una facultad reglamentaria de desarrollar los términos generales, pues obviamente establecidos de acuerdo a lo que indica el legislador de los procesos de convocatoria pública para la elección de los contralores departamentales, municipales y distritales mediante actos administrativos de contenido general, dentro del principio de legalidad frente a la necesidad de regulación.